La cantante más poderosa de Cuba escondió diamantes en el pañal sucio de su bebé para poder escapar del país. No era una delincuente, era la reina del bolero. Llenaba el Carnegie Hall, ganaba en una noche lo que otros en 5 años. Tenía mansiones, contratos internacionales, fama absoluta. Entonces, ¿por qué terminó huyendo al amanecer con el corazón en la garganta? ¿Quién amenaza a una estrella con quitarle a su hija si no obedece? Le ofrecieron protección, dinero, gloria eterna, a cambio de una sola cosa: arrodillarse. Dijo que no, y ese no activó detenciones, confiscaciones y una advertencia que ninguna madre debería escuchar jamás. Quédate hasta el final para descubrir qué ocurrió cuando un miliciano extendió los brazos y pidió cargar a la niña en pleno aeropuerto. Aeropuerto de Rancho Boyeros, 4 de marzo de 1961, 6:17 de la mañana. La humedad se pega a la piel y el silencio pesa más que el equipaje. En la fila de salida, una mujer avanza despacio con una niña de 14 meses aferrada al pecho. La pequeña llora sin pausa. La madre no lleva joyas, ni maquillaje, ni nada que llame la atención, solo un vestido discreto y un maletín de cuero gastado. Los hombres del G2 observan a cada pasajero con la frialdad de quien sospecha de todo. Revisan bolsos, preguntan, tocan, buscan dólares, oro, cualquier objeto que consideren indebido sacar de la nueva patria socialista. Uno de ellos le indica que se acerque, otro se aproxima. Mira a la bebé y dibuja una sonrisa artificial, esa que pretende suavizar la presencia de un arma. Nadie imagina que el verdadero botín no está en el maletín, está en el pañal húmedo de la niña que no deja de llorar. Entre la tela sucia, envueltos con cuidado, hay anillos de diamantes, collares de esmeraldas y aretes de oro blanco. Son los restos de una fortuna ya confiscada casi por completo, lo único que queda para no empezar desde cero en el exilio. Todo depende de un gesto mínimo. Si a uno de esos milicianos se le ocurre revisar el pañal, si decide cumplir un protocolo absurdo y desenrolla la tela empapada, el destino cambia en segundos. No habría vuelo, habría traslado a Villamarista, separación, oscuridad, y quizá ninguna de las dos volvería a caminar bajo el sol. Pero esa mujer no es una desconocida huyendo a escondidas. 3 años antes era la figura más deslumbrante del bolero. Olga Guillot, la primera artista latina en llenar el Carnegie Hall de Nueva York, propietaria de 3 mansiones en La Habana, una en El Vedado, otra en Almendares y propiedades completas en Habana del Este. Capaz de ganar en una noche en Tropicana lo que un obrero tardaba 5 años en reunir. Su voz hacía llorar a presidentes, millonarios y amas de casa. El contraste es brutal, de reinar en escenarios internacionales a jugarse la libertad con joyas escondidas en el pañal de su hija. ¿Qué ocurrió en tan poco tiempo? Un año antes, en 1960, el país ya no estaba en transición, estaba bajo control absoluto. Fidel Castro había dejado atrás la imagen del guerrillero romántico y exigía lealtad sin matices. A los artistas no se les pedía simpatía, se les reclamaba alineación. Circuló entonces una historia que el régimen nunca confirmó, pero que en el exilio todos repiten. Fidel mandó a llamar a Olga. Reunión privada. Propuesta directa. Canta para la revolución. Tendrás fama garantizada, protección, dinero, una casa nueva, lo que desees. Solo necesitas poner tu voz al servicio del proyecto. Olga lo escuchó y respondió con una sola palabra: no. En 1961, negarse a Fidel Castro no era un simple desacuerdo, era colocarse en la mira. Sin embargo, salió de esa reunión sin retractarse. Sabía lo que estaba ocurriendo alrededor. Había visto expropiaciones, cabarets cerrados, artistas borrados de la radio y la televisión por no alinearse, y acababa de ser madre. Su hija, Olga María, había nacido de una relación con el compositor René Toussaint, un hombre casado. Un amor prohibido, una niña fuera del matrimonio, suficiente escándalo para la época. Pero para Olga no era un problema, era su prioridad. No permitiría que el Estado decidiera sobre su carrera ni sobre la vida de su hija. La respuesta no tardó. Primera detención, interrogatorio y advertencias. Segunda detención, más presión, más insistencia. Estás cometiendo un error. Tercera detención, entonces dejaron claro el límite. Si continúas hablando mal de la revolución, no la ves más. No era una amenaza vaga. No hablaban solo de censura profesional. Hablaban de quitarle a la niña,
de enviarla a un programa de reeducación estatal, de convertirla en propiedad del pueblo. Y así, la mujer que llenó el Carnegie Hall terminó aquella mañana en Rancho Boyeros, esperando que ningún miliciano decidiera revisar un pañal. La amenaza fue clara y esa misma noche Olga entendió que ya no había margen. Decidió irse. Pero para comprender por qué una mujer como ella llegó a ese punto, hay que retroceder décadas, hasta el inicio de todo. Olga Guillot no fue simplemente una cantante exitosa. Fue una mujer que levantó un imperio apoyada únicamente en su voz y que terminó perdiéndolo por negarse a obedecer. La raíz de esa historia está lejos de los focos y los aplausos. Santiago de Cuba, 9 de octubre de 1922. En una familia humilde nace una niña destinada a desafiar su contexto. Su padre, Bernardo Guillot, sastre catalán, había llegado a la isla huyendo de la pobreza en España. Su madre, Caridad Álvarez Guedes, era cantante, una soprano que nunca consiguió la oportunidad que soñaba. En aquella casa se mezclaban el olor de la tela recién cortada con el peso de las frustraciones. Desde pequeña, Olga mostró algo difícil de describir. Cuando cantaba, el ambiente cambiaba. No era común en una niña de ese entorno. A los 5 años, la familia se trasladó a La Habana. Bernardo abrió un pequeño taller de sastrería en Santos Suárez. No había lujos, apenas alcanzaba para vivir. Pero Olga crecía con una seguridad que no correspondía a su origen. En una ciudad donde los apellidos y las conexiones lo eran todo, ella solo tenía talento. A los 16 años comenzó a cantar junto a su hermana Ana Luisa en el dúo Hermanitas Guillot. Actuaban en fiestas, clubes modestos y emisoras radiales de barrio. Sin embargo, Olga no se conformaba con compartir escenario. No aspiraba a ser la mitad de un proyecto. Quería ocupar el centro completo, y lo consiguió. En 1945 ocurrió un episodio decisivo. En los estudios Panart faltaba una voz femenina para completar una grabación de emergencia. Olga entró casi por casualidad. Le entregaron la partitura de Lluvia Gris, versión en español de Stormy Weather. La interpretó con una intensidad que dejó impactado al productor. El disco salió al mercado y tuvo un éxito inmediato. Un año después, con apenas 24 años y sin respaldo de padrinos influyentes ni apellidos de peso, la Unión de Crónica Teleradial la reconoció como la cantante femenina más destacada de Cuba. Solo su voz la había llevado hasta allí. Pero el momento que consolidó su leyenda llegó en 1954. Grabó Miénteme con la orquesta Hermanos Castro. Otros Castro, músicos y compositores, sin relación con Fidel. El bolero era desgarrador. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Una letra obsesiva, casi dolorosa. Olga la interpretó con una entrega que parecía confesión íntima. El resultado fue histórico. Más de 1 millón de copias vendidas. En una época en que se afirmaba que las mujeres no podían vender discos y que el público solo compraba voces masculinas, ella desmontó el prejuicio con una sola canción. Fue entonces cuando comenzó a llamársele la reina del bolero, no como estrategia publicitaria ni por imposición de una disquera. Era un reconocimiento natural. Cuando Olga cantaba, la gente lloraba sin saber exactamente por qué. Hombres adultos, mujeres de todas las edades, incluso músicos experimentados admitían que poseía algo imposible de enseñar. Agustín Lara, el célebre compositor mexicano, lo resumió con una frase contundente: después del cielo, Cuba. Después de Cuba, Olga Guillot. A finales de los años 50, su dominio era absoluto. No tenía rival en la isla. Cada noche llenaba el Tropicana, el cabaret más lujoso del Caribe, donde millonarios estadounidenses y mafiosos vinculados a Meyer Lansky gastaban fortunas en champán y espectáculos. En 1958 cobraba $2,000 por presentación, una cifra superior a lo que un obrero cubano podía ganar en 5 años de trabajo. Mientras ella brillaba bajo los reflectores habaneros, en las montañas del oriente del país se gestaban cambios que pocos querían mirar de frente. Olga acumulaba contratos en México, Venezuela y Nueva York. En 1957 logró otro hito. Se convirtió en la primera artista latina en ofrecer un concierto con sala llena en el Carnegie Hall de Nueva York. La primera. No Celia Cruz, no La Lupe, no Benny Moré. Olga. Vivía en un apartamento en la esquina de 45 y Conil en El Vedado, 3er piso. Desde allí parecía imposible imaginar que todo aquel mundo pudiera desmoronarse, pero ya estaba en marcha. Antes de que todo se derrumbara, la vida de Olga era la definición del triunfo. Su apartamento en El Vedado tenía vista al mar,
pisos de mármol y muebles traídos de Italia. En sus armarios colgaban vestidos de alta costura suficientes para llenar una exposición. Además del apartamento, poseía terrenos en Habana del Este comprados como inversión y una mansión en Almendares, en la esquina de 17 y 50, jardín amplio, piscina, garaje para 2 autos. Lo que ingresaba en una sola noche equivalía al salario de 5 años de un obrero cubano. Estaba en la cima, y entonces apareció el amor que nunca simplifica nada. René Toussaint, pianista, compositor, arreglista, no era un músico más en La Habana. Elegante, culto, talentoso, dirigía una de las orquestas más solicitadas de la ciudad. Había escrito éxitos para Benny Moré, para la propia Olga y para varias de las grandes voces del momento. Tenía esposa, Isabel González, e hijos. Su reputación en el ambiente artístico era impecable. Hasta que conoció a Olga. El punto de encuentro fue 1957 en Ciudad de México. Olga tenía un contrato importante en un hotel, buena paga, público selecto. A última hora, su pianista habitual no pudo presentarse. Algunos hablaron de un problema de visa, otros de una enfermedad. En esos mismos días, René estaba de gira en México con su orquesta. Alguien le avisó que Olga necesitaba un pianista urgente. Aceptó colaborar, en principio solo por esa noche. Ensayaron apenas 2 horas antes del espectáculo. Frente al piano, con Olga cantando Bésame mucho, a escasa distancia, ocurrió lo inevitable. Una conexión imposible de ignorar. Ninguna norma social, ningún compromiso previo parecía suficiente para contenerlo. 2 días más tarde, René compuso La noche de anoche. Más que un bolero, era un testimonio directo. ¿Qué noche fue aquella que hasta las estrellas se pusieron bellas al verme a tu lado? No era metáfora distante, era la evocación concreta de una madrugada compartida, de algo que no debía suceder y sucedió. Entre los exiliados circula una anécdota que describe bien el carácter de Olga. Años después, ya instalada en Miami, ella misma la relató sin rodeos en una entrevista. Yo era muy liberada para mi época, diría que atrevida. Un día, recién conociendo a René, le dije que me gustaba. Se asustó. Los hombres no estaban acostumbrados a eso. La verdad es que yo me le declaré. De esa franqueza no solo nació una canción, sino también una hija. En la Cuba de los años 50, una mujer considerada respetable no se declaraba a un hombre, y menos a uno casado. El escándalo podía arruinar carreras. Olga no actuó según las reglas sociales. En 1960 nació Olga María Toussaint Guillot, una niña fuera del matrimonio. Los cronistas de sociedad comentaban el asunto en voz baja, pero no lo publicaban. Olga era demasiado influyente y popular como para enfrentarse a ella abiertamente. René nunca abandonó a su esposa. Isabel González siguió siendo legalmente su mujer hasta su muerte en 1991. Aún así, él y Olga mantuvieron la relación durante años, viéndose en hoteles y durante giras internacionales. Olga crió a su hija sola, sin esconderla ni pedir disculpas. Le dio su propio nombre como afirmando que aquella niña le pertenecía y que no sentía vergüenza. Esa era la mujer a la que Fidel Castro intentaría doblegar. Y ahí comenzó el error de cálculo. Pero antes llegó 1959 y el país cambió de golpe. El 1 de enero, Batista abandonó Cuba en un avión privado, llevándose millones. Los hombres de la Sierra Maestra entraron en La Habana en jeeps y tanques. La ciudad estalló en celebraciones. Batista era visto como el dictador corrupto que torturaba a estudiantes y robaba al pueblo. En las calles se respiraba euforia y esperanza. Durante los primeros meses de 1959, en La Habana casi nada parecía haber cambiado. Los cabarets seguían abiertos, las orquestas tocaban cada noche y el dinero todavía circulaba. Fidel hablaba de elecciones, de democracia, de justicia social, asegurando que la propiedad privada sería respetada. El discurso tranquilizaba a muchos. Olga, en ese momento, no se involucraba públicamente en política. Su mundo era el escenario, cantar, cobrar, continuar su carrera. Pero no era ingenua, observaba. En marzo de 1959 comenzaron las primeras nacionalizaciones. Primero empresas estadounidenses, después grandes compañías cubanas. Lo que al principio parecía puntual, se convirtió en patrón. Los cabarets empezaron a recibir inspecciones inesperadas, multas dudosas, presiones para contratar exclusivamente artistas alineados con la revolución. Los empresarios salieron del país en un flujo que pasó de discreto a masivo. Miami comenzó a llenarse de cubanos que llegaban con maletas y cuentas bancarias prácticamente vacías. Las propiedades privadas fueron nacionalizadas.
un término elegante para describir cómo el Estado tomaba casas y negocios a cambio de bonos de compensación que, en la práctica, nunca se cobraban. Y los artistas críticos simplemente desaparecían de la radio y la televisión, borrados como si jamás hubieran existido. En ese contexto se produjo el episodio más delicado. Nunca hubo confirmación oficial. Fidel no habló del asunto. Olga lo insinuó en distintas ocasiones, sin ofrecer detalles precisos. Sin embargo, en el exilio la historia circula como una certeza compartida. Fidel Castro mandó a buscar a Olga Guillot. Algunos sitúan el encuentro en un desayuno en la oficina del comandante. Otros lo ubican en una casa de protocolo o hablan de un emisario de barba y uniforme que tocó su puerta. Los matices cambian según quien relate la escena, pero el contenido se repite. La propuesta era clara. Olga debía cantar para la revolución, grabar un disco de himnos revolucionarios, aparecer en televisión respaldando el proceso. A cambio, protección absoluta, fama asegurada, una casa mejor que la que ya tenía, contratos internacionales con países socialistas, giras por Europa del Este, la Unión Soviética, China. Todo lo que quisiera. La respuesta fue negativa. Algunos aseguran que lo dijo frente a Fidel, sosteniéndole la mirada. Otros sostienen que simplemente rechazó asistir a la reunión o comunicó su decisión por intermediarios. Pero hay consenso en un punto. Olga Guillot no aceptó alinearse con el régimen, y Fidel Castro no toleraba que alguien de su notoriedad lo rechazara, menos aún si la negativa podía hacerse pública. Lo que sí está documentado y lo que Olga dejó escrito en su autobiografía es lo que vino después. Primera detención. Una noche golpearon la puerta de su apartamento en El Vedado. No pidieron permiso. Entraron milicianos jóvenes, barbas incipientes, uniforme verde olivo. Tiene que venir con nosotros. La trasladaron a una oficina del Ministerio del Interior. Interrogatorio sin violencia física, pero directo. ¿Por qué hablas mal de la revolución? Porque no creo en ella. ¿No crees en la justicia social? Creo en la libertad. Y esto no es libertad. La liberaron con una advertencia, que lo pensara bien, que no le convenía situarse en el lado equivocado de la historia. Semanas después llegó la segunda detención, más larga, más tensa. Varias horas de presión. Estás cometiendo un error. Piensa en tu futuro. Piensa en tu hija. ¿Quieres que Olga María crezca sin madre? Volvió a salir en libertad, pero la señal era inequívoca. La tercera detención fue distinta. La condujeron a un cuarto cerrado. Un oficial se sentó frente a ella y con una serenidad inquietante habló despacio. Olga, te lo voy a decir una sola vez. Como sigas hablando mal de la revolución, no la ves más. Le tomó un instante entender a quién se refería. A su hija. Después, silencio. El oficial añadió que la revolución contaba con programas de reeducación para niños, que familias revolucionarias podían criar mejor a los hijos de elementos contrarrevolucionarios. El mensaje no necesitaba más explicación. Olga no necesitó que le repitieran la amenaza. La comprendió al instante. No estaban hablando de silenciarla en la radio ni de vetarla en los escenarios. El mensaje era mucho más brutal. Podían arrebatarle a Olga María, enviarla a un programa de adoctrinamiento, cambiarle el apellido, convertirla en hija del pueblo. Podían hacer que creciera llamando mamá a otra mujer, a una funcionaria del partido encargada de enseñarle a despreciar a su verdadera madre. La magnitud de la decisión era insoportable. Olga era la cantante más famosa del país. Tenía 3 mansiones, dinero en el banco, contratos internacionales esperándola. Estaba en la cúspide, pero si permanecía en Cuba podía perder a su hija. Esa misma noche eligió, se iría. Salir de Cuba en 1961 no era un trámite simple. No bastaba con comprar un pasaje y despedirse. Para entonces, el Estado ya le había arrebatado casi todo. Su apartamento en la esquina de Conil y 45, en El Vedado, fue nacionalizado. Apenas 2 días después de la tercera detención, un comité de defensa de la revolución lo ocupó. Las propiedades en Habana del Este fueron expropiadas y convertidas en viviendas sociales. La mansión de Almendares, en la esquina de 17 y 50, quedó bajo control de un comité de vigilancia, con guardias armados en la entrada. La piscina terminó usada como almacén de armas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Cada centavo quedó en manos del Estado. Lo único que conservaba eran las joyas adquiridas durante sus años de éxito: anillos de diamantes, collares de esmeraldas, aretes de oro blanco, pulseras gruesas, broches antiguos. Eran su respaldo, su futuro transformado en piedras preciosas.
pero no podía colocarlas en una maleta. En el aeropuerto de Rancho Boyeros, los agentes del G2 inspeccionaban cada costura, abrían zapatos, revisaban ropa interior con linternas. Si encontraban $1 oculto, la acusación era robo al patrimonio nacional. Si descubrían joyas, el cargo podía ser saqueo contrarrevolucionario. Las penas oscilaban entre 10 y 30 años de cárcel. Ante ese panorama, Olga tomó una decisión extrema. Seleccionó las piezas más valiosas, los diamantes mayores, los anillos más costosos, las esmeraldas que le había regalado un empresario mexicano, y las escondió en el lugar más impensable, el pañal de su bebé. No en cualquier rincón, sino en la zona más sucia, donde se acumula lo que nadie quiere tocar. Algunas versiones sostienen que también cosió pequeños diamantes en las costuras de su ropa interior, incluso en el forro del sostén. Es posible, pero lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue lo del pañal, repetido en Miami, comentado en las mesas del restaurante Versalles. Una maniobra tan desesperada y tan ingeniosa que parece ficción. El 4 de marzo de 1961 amaneció con ese plan en marcha. Olga vistió a su hija con el pañal especial, el que guardaba el tesoro. La niña estaba inquieta, con fiebre, llorando sin consuelo, como si presintiera el riesgo. Un Chevrolet del 54 llegó a recogerlas. El conductor, un músico conocido, alguien de confianza, cobró el triple de lo habitual. No importaba. Arribaron a Rancho Boyeros poco después de las 6 de la mañana. El vuelo hacia Caracas, Venezuela, salía a las 8. Con Olga María en brazos, Olga avanzó hacia el control de seguridad sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que podía delatarla. Un miliciano le indicó que se acercara. Otro tomó la maleta y la vació pieza por pieza, sacudió la ropa, la olfateó, buscó dinero oculto. No encontró nada. Luego fijó la mirada en la bebé. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El miliciano sonrió. ¿Cómo se llama la niña? Olga María. Linda. Y dio un paso hacia ellas. El miliciano dio un paso más y abrió los brazos. ¿Me la prestas un momento? El aire se volvió espeso. Si tomaba a la niña y notaba algo extraño en el pañal, si decidía revisarlo por rutina, todo terminaría allí. Olga sintió que el pecho se le cerraba. Entonces la bebé comenzó a llorar con más fuerza, un llanto agudo, incómodo. Olga reaccionó rápido. Tiene fiebre, está muy molesta, mejor no. El hombre dudó. Nadie quiere cargar a un bebé enfermo que grita sin parar. Hizo un gesto de desinterés. Bueno, que se mejore, pase. Ese simple movimiento de mano lo cambió todo. Olga avanzó hacia la puerta de embarque con las piernas temblando. Subió al avión, un Constellation de Cubana de Aviación. Se sentó, abrochó el cinturón y apretó a Olga María contra el pecho. El aparato comenzó a rodar por la pista. Destino: Caracas, Venezuela. Cuando el avión ganó altura y La Habana empezó a hacerse pequeña bajo las nubes, Olga miró por la ventanilla. Distinguió el malecón, el Vedado, Almendares. Vio desvanecerse su vida entera. En voz baja hizo una promesa. No regresaría hasta que Cuba fuera libre y democrática. 6 meses después se instaló en México. Permaneció allí casi 30 años. El país se convirtió en su segunda patria. Grabó más de 50 álbumes. Obtuvo 14 discos de oro y 10 de platino. Vendió millones de copias. En 1964 volvió al Carnegie Hall, esta vez no como novedad latina sino como figura consolidada. En 2007 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. Compartió escenario con Frank Sinatra en Las Vegas, con Edith Piaf en París y con Nat King Cole en Los Ángeles. En el exilio acumuló más discos, más premios y más ingresos que en su etapa cubana. Sin embargo, nada compensaba la prohibición de regresar. En la isla ocurrió lo contrario. El 5 de marzo de 1961, apenas un día después de su salida, el régimen ordenó su veto. Sus discos fueron retirados de las tiendas, programas de radio y televisión cancelados, archivos destruidos literalmente, cintas máster de grabaciones históricas arrojadas a la basura, fotografías eliminadas, referencias en enciclopedias borradas. Era como si nunca hubiera existido. Una generación completa creció sin saber quién era Olga Guillot, sin haber escuchado Miénteme, sin conocer a la reina del bolero. La censura fue tan estricta que, en los años 80, cuando algún joven conseguía un casete suyo por contrabando y lo ponía en una fiesta, más de uno pensaba que aquella voz no era cubana. Esa es mexicana, ¿no? No, es de Santiago de Cuba. ¿Y por qué no la pasan en la radio?
silencio. En 2008, 2 años antes de morir, Olga declaró en una entrevista: "En Cuba silenciaron mis boleros, quemaron mis programas de radio y televisión, me borraron como si no hubiera existido nunca. Me duele mucho, no por mí, por la gente, porque le robaron una parte de su cultura, de su memoria". Ese dolor la acompañó hasta el final. El 12 de julio de 2010, en Miami Beach, Florida, sintió un dolor agudo en el pecho. Llamó a su hija: "Llévame al hospital". Ingresó en el Mount Sinai Medical Center. Los médicos realizaron pruebas, su corazón estaba muy debilitado. 3 días después, sufrió un infarto masivo. Su portavoz, Raquel Puente, reveló más tarde sus últimas palabras antes de perder la conciencia. La única pena que llevaba en el alma era no haber visto a Cuba libre. A las 12:45 de la tarde del 12 de julio de 2010, Olga Guillot murió. Tenía 87 años. Había pasado 49 en el exilio. Cumplió su juramento hasta el final. Falleció fuera de su tierra pero sin renunciar. El funeral se celebró el 14 de julio en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la pequeña Habana. 500 personas llenaron el templo. Miembros de la Brigada 2506, veteranos de Bahía de Cochinos, cargaron su ataúd cubierto con la bandera cubana, la misma que durante décadas estuvo prohibida por Fidel Castro. El cortejo fúnebre no tomó el camino más corto. El coche avanzó lentamente por la calle 8, en la pequeña Habana, en un recorrido cargado de significado. Se detuvo frente a 2 lugares que formaban parte de sus domingos: el restaurante Versalles y La Carreta. Allí solía comer ropa vieja y tomar café cubano, como cualquier exiliada que intenta reconstruir patria en otro suelo. También pasó frente a su estrella en el Paseo de la Fama de la pequeña Habana, recordatorio permanente de lo que representó para su comunidad. Al llegar al cementerio y descender el ataúd, comenzó a sonar Habana, uno de sus boleros más tristes. La reacción no fue organizada ni ensayada. De manera espontánea, la multitud gritó al unísono: "Libertad para Cuba". Olga Guillot fue sepultada en el cementerio Caballero Rivero Woodlawn Park, en Miami, no en el cementerio de Colón, en La Habana, donde descansan figuras como Benny Moré o Rita Montaner. Tampoco en su Santiago de Cuba natal. Terminó en tierra ajena porque sostuvo su palabra. Prefirió el exilio antes que ceder. Eligió morir libre y no regresar bajo condiciones que consideraba indignas. Durante décadas, su nombre permaneció ausente en la isla. Solo en 2024, 14 años después de su muerte y tras 63 años de silencio oficial, el régimen cubano la mencionó públicamente por primera vez. Un festival de boleros en La Habana le dedicó un homenaje. No hubo explicaciones sobre su prohibición, no se habló de censura, no hubo disculpas ni reconocimiento del vacío cultural provocado. Y entonces surgen preguntas que incomodan. ¿Conocías la historia completa de Olga Guillot o solo escuchaste la de Celia Cruz? ¿Es casual que su nombre desapareciera durante 6 décadas y que recién en 2024 se le rindiera tributo sin explicar por qué fue vetada? ¿Cuántas otras voces quedaron en el camino por negarse? ¿Habría alcanzado a ver una Cuba libre si hubiese vivido 5 años más? ¿Qué artista actual tendría la determinación que ella mostró al decir no? Déjame tu opinión en los comentarios. Esta es la conversación que muchos prefieren evitar. Si este relato te aportó algo nuevo o te hizo replantearte lo que sabías, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos videos y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Un familiar en Miami, un amigo en Cuba, cualquiera que aún crea que esta historia no existe. Nos vemos en el próximo video.